Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Bueno, hoy voy a explicar un poquito de calorimetría, ¿sí? Respondiendo a un pedido de una amiga. Cuando hablamos de calor y de temperatura, tenemos que pensar que hablamos de conceptos diferentes. Cuando hablamos de calor, hablamos de la transferencia de energía de un cuerpo a otro, mientras que cuando hablamos de temperatura, hablamos de la velocidad promedio que las moléculas adquieren al moverse. Entonces, si hablamos de cantidad de calor, estamos hablando de masa por calor específico que varía de una sustancia a otra, ¿sí? Por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, sí o sí, en un problema que nos planteen, vamos a tener que tener o cantidad de calor, o masa, o calor específico, o alguna de las dos temperaturas, o la variación de temperatura final menos temperatura inicial, ¿correcto? Recordemos que la masa la vamos a medir en gramos, que la cantidad de calor se puede medir en calorías o se puede medir en joule, ¿sí? Si la llegamos a medir en joule, vamos a tener que pasarla de unidad. Luego, el calor específico es igual a caloría sobre gramo por grado Celsius y las temperaturas en grados Celsius. Entonces, supongamos que nos dan un ejercicio y nos dan, por ejemplo, que decimos, la masa de un cuerpo de cobre, ¿sí? Es igual, nos dicen que la sustancia es cobre. La masa de un cuerpo de cobre es de 300 gramos. Sabiendo que se encuentra una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una temperatura final de 70, determine la cantidad de calor. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener que hacer? Plantear la ecuación. Cantidad de calor, ¿sí? La masa la tenemos, 100 gramos, 300 gramos. Vamos a tener que plantear y buscar en una tabla el calor específico del cobre, ¿sí? Siempre o lo buscan en internet o el docente se los va a dar. Supongamos que fuera de cobre, voy a fijarme acá, el calor específico es 0,09, ¿sí? Esto no lo tienen que saber de memoria. Gramos sobre Celsius. Entonces voy a reemplazar y voy a poner acá ese valor, calorías sobre gramos por Celsius. Luego voy a poner T final, o sea, la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso sería 70 menos 20, 50 grados Celsius. ¿Correcto? Entonces, multiplicando, piensen una cosa. Celsius, voy simplificando. Gramos se va con gramos, la respuesta va a dar en calorías. ¿Sí? Bueno, la próxima nos volvemos a encontrar.